Doctor Tito Cáceres Cuadros, señores y señoras, a ustedes muy buenas tardes. La Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, en esta reactivación de sus actividades culturales, está nuevamente con las conferencias y con un poco de dificultades porque el tiempo no ha sido fácil y la biblioteca ha sido una de las instituciones que ha sufrido más esta pandemia, pero sin embargo estamos saliendo y estamos nuevamente retornando a estas reuniones académicas, culturales, que implican, en este caso, recibir a nuestras personalidades de la cultura. Es un honor para la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa que nuevamente nos acompañe el doctor Tito Cáceres Cuadros, y esta vez aquí en nuestro auditorio, aquí en la Biblioteca Regional, para que quede su legado, quede su enseñanza, etc. Conocemos al doctor Tito Cáceres hace varios años en la Universidad Nacional de San Agustín y sabemos del valor, sabemos de la importancia de su obra, y por ello la Biblioteca Regional está hoy día engalanada con tan importante presencia de nuestro maestro Tito Cáceres Cuadros. A nombre de él, entonces, bienvenido a esta casa, bienvenido a esta biblioteca y esperemos que lo tengamos muchas veces más. Buenas noches, buenas tardes a todos. En primer lugar quiero informar que ocupé una tribuna aquí en este local al comienzo de año, en la conmemoración que se hizo, y en esa oportunidad yo escogí a un autor que es César Vallejo, y lo escogí porque son los 100 años de la publicación de esa obra extraordinaria llamada Trilce. En esta oportunidad, en este mismo local, vuelvo a tomar como punto de partida a un cineasta, en este caso que es Jean-Luc Godard, que como saben ustedes acaba de fallecer y que es considerado el padre de la nueva ola. Ahora, ¿qué relación existe entre los dos? Yo he titulado El arte de la posmodernidad, y efectivamente pienso yo de que hay una especie de hilo conductor de un autor a otro. César Vallejo rompe con el lenguaje. En 1932 él publica Trilce después de una serie de preparaciones a lo largo de 4 años desde la publicación de Los Heraldos Negros, ese libro magistral que quizás sea uno de los mejores libros que se ha escrito en la poesía universal. Pero Trilce es diferente. Trilce es una ruptura total con el lenguaje. Yo me atreví a tomar como elemento fundamental el título de una obra que se llamaba La cárcel del lenguaje. Y pienso yo de que Vallejo, de alguna manera, relacionado a la cárcel físicamente, a la pérdida de su madre, en esos versos magistrales que dice las 4 paredes albicantes que sin remedio dan el mismo número, ese es de la prisión. Pero también es la prisión del lenguaje, y por eso rompe con todo ello. ¿A qué corresponde eso? Corresponde justamente el momento de lo que es lo que llamamos el arranque de la modernidad. ¿Qué había sucedido? Que de pronto, a comienzos del siglo XX, empieza lo que se llaman las rupturas en todas las artes. En la pintura, en el cine, fundamentalmente en el caso de la escultura, de la música, y todo alrededor de un núcleo fundamental que es el núcleo de Viena. La filosofía de Wittgenstein, por ejemplo. Tienen ustedes también el arte de Gustav Klimt, de Oskar Kokoschka, de Egon Schiele. Tienen ustedes también, de alguna manera, a Fritz Lang, el gran cineasta extraordinario. De manera que todo está privilegiado dentro de este círculo hasta el momento en que va a suceder la Primera Guerra Mundial, la primera posguerra, que es una
cuestión deprimente, y eso hace que se rompa con todos estos esquemas. Y al romper estos esquemas, entonces el arte se diversifica. ¿A qué corresponde todo ello? Un filósofo, Jameson, indica de que en el momento de que termine el siglo XIX, al terminar el siglo XIX nos encontramos frente al momento de lo que se llama la irrupción del capitalismo. Este capitalismo, que es el capitalismo de la industrialización, corresponde a un arte, que es una respuesta al arte, que es justamente el arte del realismo. ¿Por qué? Porque se encuentra frente a la realidad. Y allí nos encontramos frente a elementos muy importantes que ver. Pero el momento en que de pronto, al comenzar la segunda década del siglo XX, empieza el momento de la ascensión, tanto del nazismo, la Revolución Rusa, pero también de alguna manera la preparación de lo que es el imperio colonial inglés, que llega a su fin, pero que todavía es vigente en aquellos momentos, y a su lado Norteamérica. Y la pujanza norteamericana hace que también participe en la Primera Guerra Mundial. Es el asomo de cómo prácticamente aquello que se llama la cuestión de los imperialismos empieza. En esa época de ruptura, es la modernidad. Y entonces todo se rompe. La música se rompe. Shostakovich en Rusia, fundamentalmente Arnold Schoenberg en el Círculo de Viena, con la música atonal, dodecafónica, después de haber pasado lógicamente por el impresionismo de Maurice Ravel, de Claude Debussy. Entonces hay toda una ruptura en todas las artes. Y en el cine, junto con la fotografía, que son vigentes en aquel momento, aparece uno de los grandes maestros, no digamos en el caso de Eisenstein, en el caso de Rusia, no digamos tampoco el expresionismo alemán, que son cosas magistrales, en el cine de terror, todo aquello, que tiene que ver algo con lo gótico, los rezagos románticos del siglo XIX, sino en el momento en que de pronto aparece un elemento importante, Fritz Lang, con una obra que se llama M. Le Maudit, El Maldito, que no es otra cosa más que un pederasta que busca niños y los va asesinando, niñas que va asesinando, ¿no? Hay una musiquita, hay unos globos, hay un organillero, y se va dando las imágenes extraordinarias del personaje hasta que aparece su imagen en un espejo, y de pronto se convierte en una cacería por toda la ciudad en busca de ese asesino, y llegan a los barrios bajos, que son los barrios bajos donde va a ser juzgado justamente por el AMPA. El AMPA se organiza también para contribuir junto con la policía, y los dos van a terminar dando una imagen de lo que se llama este expresionismo del cine. Esto es muy importante porque aquí nos damos cuenta que empieza lo que Fritz Lang después, cuando llega el nazismo a su cúspide y tienen que emigrar muchos de ellos, Fritz Lang viaja a los Estados Unidos para hacer justamente el famoso film noir, el cine negro, que está basado justamente en la novela policíaca, la novela negra. Entonces hay todo un momento, porque eso corrobora también el momento en el cual termina abruptamente con la famosa quiebra del 28-29, en esa crisis del capitalismo, en la Gran Depresión que se llama, y entonces se vuelve otra vez hacia abajo, hacia los estratos. Hay un realismo, pero un realismo mórbido. Entonces, todo esto, que es un preámbulo a lo que es un ensayo muy largo, en el cual han colaborado muchísimas personas, ha hecho que, por ejemplo, en la Escuela de Frankfurt hable alrededor del cine y del teatro. El teatro empieza con Bertolt Brecht, el gran autor y además uno de los magistrales, digamos, creadores de lo que es el Berlin Ensemble. Empieza con lo que se llama el teatro antiaristotélico. Piensa que durante más de 20 siglos
ha primado el aristotelismo. Hay que romper con todo ello. ¿Y cómo rompe? Rompe con todos los esquemas teatrales. Se acaba prácticamente el teatro simplemente de las tres paredes, más la cuarta pared que era invisible, el momento en el cual están separados el público de los actores, hay un intercambio, se rompe todo, se rompen los esquemas de las escenografías y de pronto aparecen carteles. Hay un actor que sale con un cartel y dice: esta es la casa del prefecto, y aparece el prefecto. Esta es la casa de Mac the Knife, el famoso personaje Mac the Knife, y entonces aparece Mac the Knife. Entonces van cambiando delante del público, el público participa. Mayakovsky en Rusia hace participar al público. Y un momento que un personaje se dirige al público, le dice: usted, señor, que está sentado ahí, páseme una canasta que está a su lado. Y efectivamente le han dejado una canasta, pásemela. Entonces abre la canasta, le dice: hay pan, empieza a repartir el pan. Y entonces lo hace repartir el pan a todos, ¿no? El público asombrado: ¿qué es esto, no? Están participando, se ha roto la famosa cuarta pared ilusoria que había, se rompe. Entonces este es el momento en el cual se emerge todo. Cuando triunfa esto, llegamos a los años 60. En los años 60 se ha pasado la Segunda Guerra Mundial, ha pasado todo. La gran crisis europea también se va a corregir. Los famosos milagros alemanes, una mascota de la inyección de los dólares americanos para que se reconstituyan, especialmente en Italia. En Italia se vive una hambruna terrible. ¿Cuál es lo que le corresponde a esa visión desgarrada? Corresponde el neorrealismo italiano. Corresponde justamente a este cine que está hecho por Roma Ciudad Abierta, por ejemplo, el caso de Rossellini, Vittorio De Sica. Todos ellos empiezan a hacer un cine. Es un cine que está tomado de la calle, inclusive con actores que están tomados de la calle, no hay actores profesionales. Se busca todos estos autores con algunos actores profesionales, pero otros no profesionales, y se hace, por ejemplo, todo ello, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo el arte va cambiando, y va cambiando de manera como las dependencias económicas y políticas también van cambiando. En los años 60 ya aparece en Francia el gaullismo. El gaullismo empieza a constituir una nueva élite, si se quiere, pero la dependencia en cuanto al cine estaba dirigida por Estados Unidos. Estados Unidos había logrado colocar capitales en todo el mundo. Todas las grandes producciones españoles son productores norteamericanos. Las grandes producciones italianas, Cinecittà, son todas producciones con capital norteamericano. Entonces la gran producción se hace. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el cine de Hollywood, que es el cine que ha creado toda una especie de mito, que ha creado algunas especies de géneros, inclusive como el western, como el cine negro, o como los musicales. Entonces todo ello ha constituido un modelo. Ese modelo está en toda parte. Ese modelo que está en toda parte ha penetrado en todas las esferas. Entonces empieza un momento en que tiene que quebrarse con ello. Pero en Francia sucede algo insólito. Un grupo de jóvenes alrededor de una de las grandes revistas míticas de cine llamada justamente Cahiers du Cinéma. No he traído ninguna de ellas acá, pero quería traer una. Hubiera sido ilustrativo, nada lástima que no haya tenido tiempo, y además justamente una charla de estas, si no es ilustrada, pierde mucho valor. Pero para hacerlo voy a tener que preparar pequeños cortometrajes, hacer todo para mostrar, porque no solamente es la imagen es la imagen, pero la imagen tiene que ser la imagen, si se quiere. Esta es una imagen, pero es una imagen fija. Esta es una película, en esta está Godard acá, ¿verdad? Acá hay otra escena, o sea, todo está lleno de escenas. Hubiera tenido que ponerlas en un PowerPoint,
pero no es lo mismo porque sería una colección de fotografías. El cine es acción y habría que hacer pequeños trozos. Y Godard, justamente, de quien vamos a hablar, va a ser una obra que lamentablemente no es comercial ni se puede difundir, pero que ojalá, si alguno de ustedes es fanático del cine y además fanático de las redes sociales, pueda conseguir a través de ellas lo que se llama La historia del cine, hecha por Godard. Son más de 4 horas, si no me equivoco, y son como alrededor de 6 a 7 estancias en las cuales va haciendo todo un desarrollo de lo que es el cine a partir de lo que él piensa, porque hay otro que ha hecho también por partes, que es el caso de Martin Scorsese, que también tiene un documental sobre el cine italiano, sobre el realismo, y también tiene sobre algunas de las fórmulas del cine alemán. El cine alemán, que es un cine realmente extraordinario, también impresionante, ¿no? Desde la época del expresionismo hacia el momento del cine actual. Entonces, repito, ¿qué pasa con este grupo de críticos alrededor de la revista Cahiers du Cinéma? Que estaban dadas por un director llamado André Bazin. Pero estos jóvenes se habían criado, si se quiere, no en los cines de barrio, sino en la Cinemateca de París, hecha por Henri Langlois. Ser el personaje que había tenido una pasión por el cine y que coleccionaba películas de todo el mundo. Enviaba cartas a los directores, a Hitchcock, a Howard Hawks, a Rossellini, a Bertolucci, a quienes sea, a todos mandaba cartas y muchos de ellos le enviaban películas. O algunas de las productoras también le mandaban películas, y entonces fue guardando un archivo realmente extraordinario que hay en la Cinemateca de París. Allí se formaron, todos los días viendo cine. ¿Y cuál era el cine vigente? El cine norteamericano. El cine norteamericano es el que estaba vigente y por lo tanto ellos se asombraron con este cine, aprendieron las técnicas, especialmente los encuadres, especialmente las tomas, y una serie de modalidades, en el caso del traveling, en el caso de los close-up, o sea, toda técnica, toda formalidad estaba dada del cine norteamericano, porque de alguna manera el cine norteamericano estaba desarrollado técnicamente, tenían el dinero fundamental, y tenían ese dinero que les obligaba a traer directores de toda parte. Hitchcock viene de Inglaterra, Fritz Lang viene de Alemania, incluso Bertolt Brecht también va a llegar a Estados Unidos. Hay grandes literatos que van a ser captados por Hollywood, pero como guionistas, el caso de William Faulkner, el novelista, John Steinbeck. Entonces, todos estos grandes novelistas, todos los grandes escritores, poetas, por ejemplo, como Wes Anderson, por ejemplo, van a ser captados por Hollywood para que ahí en Hollywood desarrollen cine como guionistas. Y esos guiones están dados por los grandes directores a veces tiránicos, ¿no? Por ejemplo, Victor Fleming, por decir así, en el caso de Cecil B. DeMille, ¿no? Entonces, las grandes superproducciones. Entonces, ese es el cine que ha tenido un mayor desarrollo tecnológico. Los mejores fotógrafos, cameramen, los mejores músicos, etc. Todo era captado por Hollywood, aquello que el poeta ruso Ehrenburg llamó la fábrica de los sueños. Hollywood es la fábrica de los sueños. Ahora, este grupo de Jean-Luc Godard y compañía se llamó la Nouvelle Vague, la nueva ola. Y Jean-Luc Godard, que escribió en la revista Cahiers du Cinéma, era crítico, y era un crítico feroz, pero un crítico terrible, que de pronto pensó una cosa. Dijo, el artista tiene que ser crítico toda su vida. Pues ahora voy a hacer cine críticamente. O sea, no voy a abandonar mi labor de crítico, pero en lugar de escribirlo,
voy a utilizar lo que yo sé, en este caso, el cine, la cámara. Y con eso se lanzó a hacer un cine nuevo. Esa obra fundamental se llamaba Abut Sufl, se llama Sin Aliento, sería en la traducción en español que le han dado, que está tomada de un hecho casual, ¿no? En unos periódicos salió una escena de un joven que había robado un carro y que era prófugo y que se junta con una chica, los dos desesperados, que van a ser perseguidos por la policía, una especie de cine negro. Pero bien curioso, bien curioso. ¿Por qué? Porque eso está en los periódicos. Los demás miembros de la nueva ola, de la Nouvelle Vague, llamaban en este caso Truffaut, Claude Chabrol, Jacques Rivette, todos ellos, Louis Malle. Louis Malle era un poquito anterior, ¿no? Ellos le dieron las ideas, pero Godard tomó esas ideas y dijo, al final de cuentas, ¿qué tengo yo? Quiero tener en dos líneas, dos cosas. Un joven que quiere y busca la muerte, y una mujer que también busca algo, pero no la muerte. Entonces, basada en estas esas dos frases, hizo su film. Él es un joven un poco alocado, que busca y que está por las calles de París buscando, y se encuentra con una norteamericana que vende periódicos. Curiosamente, hay una escena donde está en medio de casi de los Champs-Élysées, en los Campos Elíseos, y está vendiendo Cahiers du Cinéma. Curiosamente lo que hacía Godard, ¿no? Ella era norteamericana, se llama Jean Seberg, y él es Jean-Paul Belmondo, el gran Jean-Paul Belmondo, ¿no? Entonces, entre los dos hacen esta obra realmente extraordinaria, porque es una obra inusitada. Es un guión que se va haciendo poco a poco, diálogo que se va haciendo. Y en esos diálogos que se va haciendo, nos damos cuenta de que él va creando esta idea de ir hacia la muerte. Y en cambio ella no. Los dos huyen de algo, buscan algo. Pero lo que él busca la muerte y ella no. Y al final ella lo traiciona. Lo delata y al final, cuando lo matan a él huyendo, lo matan a tiros, la policía, y él va huyendo en una escena memorable porque va recorriendo hasta caer muerto a mitad de la calle de una avenida larga, ¿no? Y cuando cae, el policía viene y la mira y le dice, él la mira a ella, ¿no? Y le dice 4 palabras. Y entonces ella le pregunta al policía, ¿qué ha dicho? Y le dice que vous êtes una merdeuse, o sea, que tú eres una desgraciada, lo que sea, ¿no? Y ahí muere, ¿no? Entonces, asombró. Fue el punto de partida para todos, porque era una película rara, inusitada. Entonces mucha gente pensó y dijo, cuando eres una segunda obra que se llama La Chinoise, y antes de ella hizo otra que se llamaba Pierrot le Fou, Perito el Loco. En ese Perito el Loco hay una cuestión bien curiosa, ¿no? Él empieza hablando de Velázquez. Acá hay una cosa que también quiero advertirles a ustedes, ¿no? En el caso de Godard. Godard hace esa película basada, como he dicho, en un modelo yanqui, ¿no? El cine negro, pero hecha a su manera, de tal manera, inusitado. No tenía dinero, no tenía grandes productores. Entonces, ¿qué hizo? Con su fotógrafo, iban por las calles con la máquina al hombro. Y en las escenas de los traveling, cuando tenía que correr, le hicieron como una especie de patines. Entonces ellos manejaban los patines y con la vez se acercaban
a la par que los actores que corrían, porque eran correr. La gente veía por la calle que estaba corriéndose. Era un poco brechtiano, se ha dicho yo al comienzo, ¿no? Un poco brechtiano. Pero corría, ellos decían, entonces, los verdaderos intérpretes, si se quiere, eran los técnicos y el propio director. Es más, el director, por un audífono, les iba dando los diálogos, porque los iba escribiendo como podía, no había un guión preestablecido. Él iba creando el diálogo, iba dándoles las indicaciones, de manera que se hablaba, y entonces creó esta obra tan extraordinaria, que curiosamente, 20 años después o 30 años después, será pues repetida por los mismos norteamericanos, ¿no? En el caso de Scorsese, ¿no? Scorsese sabe que en el caso de Taxi Driver, de todas esas películas que ha hecho él, están basadas un poco en la idea de Godard. Ese es el Godard que impresionó a todos y que dijo algo que me pareció importantísimo. Cuando empieza, en el caso de esta obra, que se llama justamente Las Chinoises, pero antes les he dicho yo, en el caso de Pierrot Le Fou, él lee algo sobre Velázquez, ¿no? Está en francés, pero se lo traduciré rápidamente, ¿no? Dice que en el caso de Velázquez, ya a los 50 años él ya no pintaba como pintaba antes, ¿no? Y entonces dice así, acá no, Velázquez, cerca de los 50 años, no pintaba jamás una cosa definida. Él erraba alrededor de los objetos como el aire, como el crepúsculo. Sorprendía en las sombras la transparencia de los fondos, los colores a los cuales estaba dado lo invisible de su sinfonía silenciosa. Él no era otra cosa que colocar en el mundo. Esta es una idea que la va a tomar Picasso. Y Picasso también hablaba de eso, que no hay que pintar las cosas como están en las cosas, como están en la realidad, ¿no? Sino hay que pintar lo que está entre ellas. Entonces, esa idea picassiana ha hecho de que, de alguna manera, se compare el arte nuevo, este arte nouveau, este nuevo de la Nouvelle Vague, se compare un poco a la cuestión de Picasso. Picasso, por ejemplo, hace una variante de las Meninas, pero son cerca de 40 bosquejos de las Meninas, en los cuales uno puede reconocer algunos trazos de las Meninas, y dirán que es esto una locura, no se entiende nada. Pero es que él no buscaba reproducir otra vez las Meninas, ya están dadas, ¿para qué reproducirlas? Él está buscando un estilo, está buscando algo dentro de lo que ya es canónico, tradicional. Y esto que está leyendo el personaje, que por extrañas circunstancias es el mismo Belmondo. Alguien piensa entre la idea de Sin Aliento y Pierrot Le Fou, son casi una repetición. Lo que pasa es que en los dos hay una escena de amor. El personaje de Sin Aliento está enamorado de la norteamericana, y ella también, pero de una manera desesperada y diferente. En el caso de Pedirte Loco, se trata de un hombre que se ha casado con una mujer, y esta mujer tiene mucho dinero, su padre es poderoso y tiene una industria de la publicidad, y ahí en la televisión, en los medios, lo coloca él, pero él está cansado de eso, está cansado de esa vida, y decide un día fugarse con una de las criadas que había sido su antiguo amante, y con él se van a la aventura, y van a pasar por muchos, incluso hasta crímenes, van a matar todo, para al final darse cuenta de que ella lo había utilizado a él. Él se llamaba Ferdinand, pero ella siempre le llamaba Pierrot, y cada vez que decía Pierrot, ella decía,
Mon nom c'est Ferdinand. Decía, pero no me llames así, decía, mi nombre es Ferdinando, no es Ferdinando, pero seguía llamándole Pierrot. ¿Qué relación había entre la palabra, lo de Pierrot? Es que Pierrot se refiere a un cuadro del gran pintor Watteau, que se llamaba justamente Gilles. Gilles porque Gilles es Pierrot, y Pierrot ¿qué cosa es el payaso triste? Entonces, es bien curioso porque sobre este cuadro se han hecho una serie de ensayos magistrales del cuadro de Watteau, y que esos estudios que son muy profundos desde el punto de vista de la semiótica, de la filosofía, de la psicología, ha hecho que quede como una especie de elemento, una especie de ícono cultural. Y entonces ella le dice siempre Pierrot, Pierrot, Pierrot. Y eso hace que al final justamente se produzca lo mismo. Se va a decir lo mismo, ¿por qué? Porque él se da cuenta de que ella tenía otro amante y que necesitaban dinero, y ese dinero era para huir. Pues van a leer de Ferdinand para hacer todas las preparaciones. Entonces el amor desesperado de él al llegar hasta que al final se da cuenta de que ha sido engañado, y entonces mata a los dos. Pero cuando ya se han cometido todos los crímenes, se pinta la cara con colores rojos, verdes, toda la cara se pinta como si fuese una especie de payaso carnavalesco, se amarrada alrededor de la cabeza dinamita, prende la mecha y vuela él. Y la película termina ahí. La película está hecha a color, la otra estaba hecha en blanco y negro. Entonces la exposición del color también hace que se den cuenta que una cosa es la repetición de otra en otro tono, con otras tonalidades, pero que siempre es la búsqueda de todo ello. Pero ¿qué es lo más importante? Que aquí él empieza cuestionando al sistema, y al considerar el sistema está cuestionando lo que se llama la posmodernidad. Al final de cuentas, la posmodernidad, que es para Lyotard. El filósofo Lyotard, antes de pasar a Lyotard, quiero indicar que Walter Benjamin, de la Escuela de Frankfurt, digo que analizar el cine, tal como lo analizan los filósofos, y esto es una cosa que es importante, los filósofos en estos momentos están abocados al cine, Slavoj Žižek. El caso justamente de Benjamin y de la Escuela de Frankfurt lo ha hecho también, hasta el propio Wittgenstein habló un poco sobre el cine, habló también Guy Debord, ha hecho por ejemplo Jacques Rancière, que es el filósofo que está de moda, Alain Badiou, Michel Foucault, Dubriac, todos prácticamente se han dedicado a hacer un estudio filosófico del cine. ¿Por qué? Porque el cine, según Benjamin, ha terminado siendo para expertos. El público que asiste a una representación cinematográfica, a una película, va a ver la película, pero ¿qué le queda? Le queda lo que el sistema mediático le ha metido en la cabeza. Entonces, por decir así, hoy día sale en el periódico y dice, por ejemplo, que la gobernadora se ha rodeado de una serie de jóvenes. ¿Y qué sobrenombre les dan? De una serie de dibujos animados, ¿verdad? Eso es lo que le dan, el nombre. Es curioso, ¿no? Ya la gente entra a un mundo de la subcultura o la contracultura, como le llaman, y pasa que de alguna manera se pierde el aura de lo que era la gran cultura. Godard dijo una frase muy importantísima, dijo: todos hemos estado muy impresionados por el mito de la caverna de Platón. La única de las artes que puede reproducirlo verdaderamente es el cine. Porque todo el mito de la alegoría que hace Platón para el mito de la caverna, esas imágenes que están proyectadas
pero que son las imágenes de las cosas, de las personas, que no son las personas reales, sino las imágenes, es lo que nos da el cine. Es como exactamente lo que hace el cine. El cine es como si estuviera detrás de nuestro, está detrás nuestro, está proyectando las imágenes. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Vemos las imágenes, que no son la realidad. Entonces, en cambio, cuando uno vuelve a la situación 20 años después, por ejemplo, se encuentra frente a la izquierda, frente al marxismo, que nos reclama otra cosa importantísima, digamos, encontramos algo que es muy importante. Dice, por ejemplo, ¿qué es la fotografía? La fotografía solo es arte, no cuando aparece una toma espectacular de un paisaje, es un fotógrafo que se diga en paisajes, los lagos, el cielo, todo. Esto ya está en los pintores, ya está en Turner, ya está en Watteau, ya está en la mayor parte de los paisajistas ingleses, ¿no? Está en todo. ¿Cuándo se hace arte? Cuando los fotógrafos empiezan a tomar elementos de la realidad. Y entonces una niña desarrapada, con las medias rotas, los zapatos, los sin zapatos, en un borde de un acantilado, eso le toma una fotografía, eso es arte. Ahí la fotografía se convierte en arte. Es decir, ha vuelto otra vez a tomar la cotidianidad. Entonces ven ustedes las paradojas que se están dando tanto en el nivel técnico, en el nivel formal, en lo que llamamos nosotros el arte en forma genérica. Y así como Brecht había hecho todo ello, habrá alguien que rompa después todo eso. Cuando aparece Artaud con el teatro de la crueldad, y en los años 60, en el pleno momento de la posmodernidad, en ese elemento de la posmodernidad, que dicen que es la modernidad, pero inconclusa, ¿verdad? Pero que al final de cuentas Jameson dice no. Lo que pasa es que la modernidad estaba dada por las estructuras económicas políticas de una fase, si se quiere, imperial. Ahora, a partir de 60, ya encontramos con una imagen de una sociedad postindustrializada. Y esa postindustrialización, esa inclusión de tecnología, requiere una nueva forma de ver las cosas, de analizarlas desde el punto de vista filosófico, lo que sea. Entonces, por lo tanto, el cine de Godard cumple con todo ello, rompe con los esquemas. En el cine de Godard, por ejemplo, van a ver ustedes que en el caso de la chinoise, que se llama así la China, es nada menos que una obra literaria, Los endemoniados de Dostoyevsky. Los endemoniados de Dostoyevsky narra cuando un grupo de jóvenes anarquistas se preparan para hacer volar el coche del archiduque de Rusia. Eso está también en otra obra teatral de Albert Camus que se llama justamente Los Justos, y que después el mismo Albert Camus va a hacer una revisión teatral justamente con los endemoniados. Ahora, ¿qué hace con esos endemoniados? Estamos en el año 67 es cuando se firma esa obra. El Mariscal en Francia ya está la guerra de Vietnam. Ya se ha dado el momento de la liberación de los pueblos, en el caso de África, la cuestión de Patrice Lumumba en el Congo, por ejemplo, ¿no? Donde hasta las Naciones Unidas intervienen para matar al presidente, ¿no? Y de pronto nos encontramos también frente a la cuestión del Che Guevara. Y nos encontramos en el momento fundamental también de la revolución, de la revolución, digamos, que se da en Angola, en Mozambique, contra Portugal. Ese momento de todas estas emergencias. En ese momento de esas emergencias, Godard firma La Chinoise. Estos jóvenes anarquistas están con el libro de Mao. Y lo que hay en las paredes son simplemente
inscripciones, nada más. Son inscripciones, está el libro rojo, están los lemas, las consignas, todo ello. Y entonces cuando aparece acá Godard, ¿no? Dice esta frase que es importante, dice acá, ce n'est pas une image juste, c'est juste une image. No es una imagen justa, es justo una imagen. Esta idea de los retruécanos son importantísimos para Godard. Y luego Godard dice acá, no es solamente necesario hacer cine político, hay que hacer el cine políticamente. Entonces, todos estos cambios hace que él haga cómo sean estos jóvenes que están cambiando y lo que van a hacer la revolución. Y entonces aparece aquí, vean ustedes en las paredes, todos los afiches chinos de revolución cultural. Y aparecen, lógicamente, aquí también los textos escritos en la pared, ¿no? ¿Y qué dice en este texto en la pared? Dice lo siguiente, ¿no? 50 años antes de apareció la Revolución de Octubre. Después aparece el cine americano, signo del primer cine mundial. No hay cosa más grande que se ha hecho, salvo un escalón, sin duda, que nosotros también debemos cambiar. Hace falta 2 o 3 Vietnam en el mundo del imperio de Hollywood. Cinecittà, Mosfilm, Pinewood, etcétera, etcétera. Todo económicamente y estéticamente, es decir, luchando sobre 2 frentes. Crear un cinema nacional, libre, cinemas hermanos, camaradas y amigos. Y entonces, con esto hace cine, Y en este cine nos encontramos frente a estos elementos que están haciendo toda una manifestaciones, incluso hasta elementos teatrales, ¿no? Ustedes escriben en las paredes, todos escriben en las paredes, escriben en las pizarras, escriben todo, tan tomada la Sorbona. ¿Y qué pasa? Que un año después se produce en mayo del 68. O sea, es un preludio. Entonces Godard tiene esa forma extraordinaria, haber adelantado, porque ya está en el momento, y así ya están circulando. Luego hace otra obra que se llama Weekend, que está basada en un cuento de Julio Cortázar que se llama justamente en la autopista del sur. Un grupo de gente que sale a reunirse en el campo con sus familiares y que después en la tarde regresa a la gran ciudad, en este caso de Buenos Aires, ¿no? En el caso de Godard es de París. Pero aquí nos encontramos frente a una idea. A él le gusta el cine negro, a él le gusta Fritz Lang, le gusta también el caso de John Huston, le gusta el cine un poco, tomar los elementos americanos, ¿no? De Nicholas Ray, por ejemplo, de Cara Cortada, ¿no? El caso del Halcón Maltés, todo ese cine negro que es el cine de su juventud, ¿no? Entonces, eso no se ha olvidado, pero quiere hacer también en toda parte elementos cinematográficos. Y lo hace. Y lo hace justamente en el momento en que es una pareja que va. Son esposos, pero no se quieren. Están distanciados. Lo único que los une es que uno de ellos va a heredar y van a ir a buscar la herencia. Pero mientras van a ir a buscar la herencia, están pensando en que debe haber algunos otros parientes que van a adelantarse y que también van a reclamar la herencia. Están dispuestos a ir hasta el crimen. Mientras tanto, se produce un embotellamiento. Y una imagen casi surrealista, porque eso también es otra cosa importantísima.
ante la modernidad, todo el cine de la modernidad, que hemos hecho todo el elemento de la modernidad de los primeros 50 años, la ruptura de todo lo que es el caso de Marcel Duchamp, que Duchamp al final de cuentas, ¿qué quiere? Pues, sacarle todo el arte, ¿no? ¿Qué cosa? El arte objetual, ¿no? El ready-made, todo lo que después van a ser los norteamericanos. Entonces ya, por ejemplo, esto es una obra de arte, ya no es necesario, ¿para qué hago una obra de arte? Ya está, ¿no? O el caso de la música concreta. ¿Qué hacen la música concreta? ¿Para qué voy a hacer una partitura yo? Agarra Cage, tiene acá un hervidor, tiene acá una tostadora, tiene acá un horno eléctrico y tiene un reloj. Le da cuerda a todito, los hace funcionar. De repente el agua del hervidor sale el pito, ¡pum! ¿No? Al mismo tiempo la plancha y huele a quemado, ¿no? Mientras la tostadora, salta la tostadora y con eso él va tocando el piano. Esa es la música correcta. ¿Dónde están las cosas? ¿Quién rompe con estos esquemas de Duchamp y compañía? El surrealismo. Porque el surrealismo vuelve otra vez a la cuestión de la mente, a la cuestión de lo que hay profundamente en el cine. Es de alguna manera, por eso los surrealistas vuelven a retomar a Freud. También dicen que toman a Marx, ¿no es cierto? Pero toman fundamentalmente a Freud, son más freudianos. El caso de Dalí, el caso de Magritte, que son realmente casos extraordinarios, ¿no? De Breton, de Frida Kahlo, aunque dice Frida Kahlo que nunca quiso ser surrealista, ¿no? De Dorothy Tanning, tantas pintoras que hay extraordinarias, ¿no? Leonor Carrington. Entonces, todo este círculo de Max Ernst, ¿no? Todo este círculo de los rompen con los esquemas, pero buscando los sueños, la cuestión profunda. Ese cine es el cine que llega también. Recuerden ustedes una obra icónica de Hitchcock, que es nada menos que Psicosis. Al final de cuentas, ¿qué nos encontramos frente a una doble personalidad, no? Recuerden ustedes que la madre y el hijo son la misma persona. Entonces, todo esto nos mueve a que, de alguna manera, tenemos que cortar. ¿Qué son ya? Así ya. Ya tenemos que cortar. Bueno, esto va para largo, ¿no? Pero debe ser un esbozo para que de repente podamos hablar quizás otro día. Pero va que en Weekend, por ejemplo, lo que él hace es hacer que todo esto parezca alucinante. ¿Qué hace la gente? Salen carpas, empiezan a comer ahí en el campo, unos se pierden y de repente van y se pierden y encuentran una música. Y encuentran unos músicos que están ahí, que eran por supuesto los de aquella época, que era mítica, eran los Rolling Stones, que están tocando en el campo, ¿no? Están tocando en el campo. Total que después de todas esas escenas de peleas que hay entre los carros por acá, llegan a su destino. Llegan a su destino y cometen el crimen. Llegan con la herencia. Pero cuando regresan separados y de pronto se vuelven a perder en la ruta. Y se encuentran con un grupo de jóvenes que se supone que son desequilibrados porque habían estado viendo con la guerra de Vietnam, ¿no? Estaban con todas esas, ¿no? Pero un tipo de locura y que se han vuelto una especie de comunidad tribal. Querían volver otra vez al comienzo de la humanidad, con la tribu. Y para alimentarse, bueno, entonces se habían puesto antropófagos. Pues ellos caen en medio de ese grupo y ese grupo los mata y ahí termina la película. Entonces ven ustedes, todo un elemento político, surrealista, lo que ustedes quieran. Ese es el cine de Godard. Rompe con todos los esquemas, no hay nada que no se le anteponga. Wittgenstein una vez dijo lo siguiente: el problema de la filosofía es que muchos de los filósofos se encuentran en una habitación. En esa habitación están buscando a través de las paredes encontrar la puerta. Se rompen, chocan contra las paredes encontrando la puerta. Dice, la única idea, dice, es encontrar esa salida.
El que le encuentra la salida es el hombre que llega a la sabiduría. Godard dice lo siguiente, es verdad, dice, ¿no? Estamos dentro de este recinto, estamos hablando, pero encontrar la salida no es golpearse contra los muros, es buscar los intersticios hasta encontrar la salida que nos va a dar lo que llamamos en este caso nuestro arte. Entonces, basándose en estas paradojas, en todo ello, encontramos que esta es una nueva forma de ver. Este es el cine que nos ha llegado Godard, que Godard después rompió con todo ello y se hizo anarquista. Se hizo anarquista, total. Pasó con el grupo Siga Bertov, lo que llaman aquí la época del cine invisible, ¿no? Donde todos eran movimientos anarquistas, ya no siquiera ni siquiera comunistas, porque ya en mayo del 66 hay una ruptura con el Partido Comunista Oficial, y entonces ya aparecen los trotskistas, aparecen los grupos maoístas, entonces llega un momento en que dice, ¿qué fue todo eso? Fue como un puñetazo en la cara. Fue importante, pero al mismo tiempo no lo fue. O sea, no llegó a nada, ¿no? Fue con eso, ¿no? Es el momento en que el grupo Siga Bertov rompe con todos los esquemas y se hace dedicar simplemente un cine militante. Cuando al final de su vida recupera lo que llama la segunda ola, va a filmar un film maravilloso que le recomiendo a todos, se llama La Pintura, que se llama Pasión, que es un grupo, es un director que está filmando una película, pero no sabe qué hacer y empieza a hacer cuadros vivos. Y tienen ustedes a Watteau, tienen ustedes a Velázquez, La Maja Desnuda, tienen ustedes, por ejemplo, a Delacroix en 2 escenas, tienen ustedes a Goya en varias escenas, o sea, todo esto, mientras afuera, curiosamente, hay una fábrica y están en huelga, y hay un paralelo entre los dos, y al final muchos de los actores, muchos de los extras que no han sido pagados van a la fábrica, se unen a la huelga y rompe todo. Mientras tanto hemos visto nosotros ese devenir del arte, vuelta al arte, este rescate de lo que es de alguna manera la herencia cultural, pero vista desde otra forma, de momento cómo se van haciendo las representaciones, porque son un poco de teatralidad, hay mucha teatralidad, mucho arte, ¿no? Pero mientras tanto la vida sigue y la vida cotidiana es la que de alguna manera queda, porque al final la película no se termina, y sin embargo para nosotros sí se acabó. Pero la película que se está filmándose, la filmación de la película, se supone que no llega a nada porque el director se va. Entonces, este es el elemento de Godard que yo quisiera destacar y que, repito, nos llevaría a mucho más conferencias, ¿no? Este es una especie preliminar, como dice, en introducción al cine de Godard y la posmodernidad. Muchas gracias.